Muy buenos días, compañeros jefes de sector, supervisores, directores, asesores técnico-pedagógicos, enlaces en las escuelas, tetradocentes en adelante. Es para mí un placer poder estar el día de hoy en el arranque de este tercer día de capacitación previo al Consejo Técnico Escolar. Un servidor, Saúl Alejandro Pinto Aceves, director de Educación Primaria, les expresa nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a todos los que con su participación profesional han estado al pendiente de estas sesiones y en el marco justamente del arranque de este tercer día, donde el equipo de diseño, que es el equipo de asesores también, abordará lo correspondiente a la sexta, séptima y octava sesión, resulta conveniente hacer un breve recorrido respecto de lo que hasta el momento ha sido la ruta por la que hemos transitado en estos 2 días de capacitación. Les agradezco, si me lo permiten, que cada uno de ustedes en sus espacios puedan hacer junto conmigo este recorrido y en ese sentido poder estructurar el camino que nos lleva al día de hoy a la sexta, séptima y octava sesión para su análisis. Recordarán que en un primer momento identificamos en la sesión número 1 cuál es nuestra condición como comunidad de aprendizaje en y para la vida, en donde, entre otras cosas, pudimos identificar a través de un diagnóstico socioemocional cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo hemos vivido esta etapa de cierre del ciclo escolar pasado, y en ese sentido poder ser conscientes respecto de cómo gestionar nuestras emociones en lo individual y en lo colectivo. Es con la mejor intención de poder buscar opciones que nos permitan poner en orden nuestra casa emocional y en ese sentido estar en mejores aptitudes de poder tomar mejores decisiones con un buen juicio crítico y justamente orientar nuestro trabajo en este ciclo escolar con ese conocimiento y esa comprensión de nuestras emociones y cómo canalizarlas. En la sesión número 2, identificamos lo que se reconoce como el horizonte K, que es justamente la autonomía responsable, que nunca como hoy ha sido tan pertinente porque nos permite transitar de un esquema que hasta el día de hoy conocíamos, que era trabajar desde una estructura lógica estándar en todo el país y que hoy las necesidades nos han llevado a atender esas particularidades y esas necesidades que cada uno de los contextos tiene y que de manera muy responsable y autónoma los colectivos y las comunidades de aprendizaje en y para la vida han desarrollado. Vamos a fortalecer en esta segunda sesión, como lo vieron, este aspecto fundamental como horizonte K. En la tercera y cuarta sesión analizamos la importancia de realizar un diagnóstico que nos permite, entre otras cosas, identificar justamente cuál ha sido nuestra experiencia durante esta última etapa del ciclo escolar y que en ese sentido podamos visualizar cuáles son nuestras problemáticas, cuáles son nuestros retos a enfrentar y estar en mejores condiciones de tener un suelo firme que nos permita plantear de forma más clara nuestro camino y nuestro horizonte. En la quinta sesión identificamos la manera en la que un nuevo planteamiento curricular en formación cívica y ética se articula con una nueva propuesta de vida saludable en cada uno de los niveles. Eso sin duda marcará un parteaguas respecto de la visión que tenemos de educación y el aspecto disciplinar en cuanto a su abordaje. Eso nos pone el día de hoy justamente en el contexto de la sexta y séptima sesión, en donde actualizaremos nuestro PEMSE, por su sigla, Programa Escolar de Mejora Continua. En ese sentido, reconoceremos la importancia de una visión de planeación estratégica prospectiva, que entre otras cosas representa la posibilidad de planear no en función únicamente de lo que tenemos, sino en función de lo que queremos ser como comunidad de aprendizaje en y para la vida. Para ello, recuperaremos reflexiones que se realizaron desde el ciclo escolar pasado, en la fase intensiva, en donde identificamos nuestro sueño como K, en donde identificamos en una visión futurible cómo queremos ser y en ese sentido la visión estratégica es qué camino vamos a elegir para llegar a él. La séptima sesión continúa con esa actualización del Programa Escolar de Mejora Continua, en donde un día antes se definieron los objetivos y las metas y en esta séptima se definirán las acciones tanto de implementación como de seguimiento y evaluación que se pretenden llevar a cabo, todo con la flexibilidad de hacer los ajustes necesarios sobre la marcha. En la octava sesión tendremos la posibilidad de analizar cuál será nuestro plan de la nueva normalidad y también cuál será nuestro plan de intervención educativa. Este proceso que hemos vivido ha sido en muchos sentidos un desafío que ha movido esquemas, que ha generado desequilibrios y que ha planteado la innovación de nuestra práctica. Tenemos la experiencia de muchos docentes en donde han transitado desde el inicio de este trabajo de educación educativa a distancia
desde esquemas de trabajo presencial físico hasta ir incorporando de forma paulatina herramientas digitales y otro tipo de recursos que han ampliado su visión de lo que hasta hoy conocíamos como escuela, como mediación docente, y que no han ido en sustitución, sino en complementación de lo que muy profesionalmente y de forma muy responsable han hecho los docentes. En ese sentido, el día de hoy tendremos la oportunidad de abordar esos temas y no quisiera retirarme sin antes hacer dos precisiones que me parecen muy importantes. El primero tiene que ver con la estrategia de recuperación y atención a sus dudas, comentarios y aportaciones que a través de la liga que ustedes encontrarán justo en la parte de abajo del video que están ustedes visualizando, la liga del formulario en donde nos las pueden hacer llegar para fines de poderlas recuperar y los panelistas en tiempo real poderles dar la atención oportuna. Es para nosotros valiosísimo todas sus aportaciones porque nos permiten conocer justamente la perspectiva que tienen desde cada uno de sus contextos y la forma en la que este tipo de espacios y este tipo de modalidades de trabajo de capacitación, inéditas por cierto, pueden seguirse mejorando y reforzando en las siguientes etapas. Por último, y el segundo elemento que quiero mencionar, por instrucciones del maestro Pedro Díaz, en función de lo que el día de ayer se difundió en distintos estados de nuestro país respecto de la culminación o la suspensión de las actividades de Consejo Técnico Escolar, al respecto quiero referirles que el día de hoy, o a más tardar el día de mañana, a través de la estructura educativa, se emitirá un comunicado emitido por la autoridad educativa local en donde nos precisarán cuál será el posicionamiento que nuestro Estado tomará al respecto. Mientras tanto, las actividades continuarán hasta el momento como se tienen planeadas, agradeciendo como siempre su comprensión y su responsabilidad y profesionalismo. No me quiero despedir sin antes enviarles un caluroso abrazo, desearles que tengan una jornada de trabajo exitosa, estoy segura así será, y quedo a sus órdenes. Un fuerte abrazo. Buenos días. Iniciamos el desarrollo del panel de la sexta sesión titulada Actualicemos nuestro programa escolar de mejora continua. Agradecemos las palabras del maestro Saúl y esperamos tener una jornada exitosa. Nos acompañan en esta reunión Ninfa Yasmín Zafiro del Sagrado Ramos García, asesora técnico-pedagógica de la zona escolar número 132 de educación primaria. Bienvenida. Gracias, buenos días. También nos acompaña Siria Diarit Carolina Castellanos Flores, asesor técnico-pedagógico del sector 3 estatal de educación primaria. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Para iniciar la conformación de nuestra CAP, identificamos en las 5 sesiones anteriores esas situaciones que requerimos trabajar o que necesitamos replantear. Lo que nos motiva a organizarnos o reorganizarnos en el colectivo. Siria, ¿cómo lo abordaremos en esta sesión? Bien, buenos días, es un gusto saludarlos de nuevo y poder compartir con ustedes su experiencia. La sesión 6, denominada Actualicemos nuestro programa escolar de mejora continua, es la primera de 2 guías que se encargarán de este tema. Tiene una estructura similar a las anteriores. Un índice, que organicemos nuestra sesión, trabajamos en la conformación de nuestra CAP, nada más que en este caso son 5 actividades las que lo componen. Seguiremos con la evaluación y ya nada más sería cuestión de presentarles algunas referencias. Gracias. Jazz, ¿nos puedes platicar cómo será el propósito? Sí, buenos días. El propósito de esta sexta sesión de Consejo Técnico Escolar es que el docente reconstruya con una mirada prospectiva el PEM 2020-2021, teniendo a las fichas CTCAP como esa vía para dar atención a las necesidades de formación que ustedes detectaron en el diagnóstico, buscando ese horizonte a que la escuela llegue visualizando la nueva realidad en la que nos encontramos. Menciona Jazz que la sesión nos va a llevar hacia un nuevo horizonte de nuestra escuela. ¿Cuál es el producto que nos va a permitir tener una ruta definida, Siria? Muy bien, esta sesión tiene, aunque es parte de 2, tiene un producto que va a salir de aquí. Este producto se llama Escenarios, Objetivos y Metas. Y será el inicio del ajuste que vamos nosotros a hacer al programa escolar de mejora continua. Y digo inicio porque en la sesión 7, que más adelante ampliaremos, se va a continuar para en las sesiones ordinarias, en su momento irlo afinando. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cuáles son esos principios, Recrea, del aprendizaje biológico que nos van a ayudar a irnos conformando como una carne? ¿Nos quieres comentar, Jess? Claro que sí. En esta sexta sesión, nosotros propusimos trabajar con 2 principios pedagógicos del aprendizaje.
El primero de ellos es aprender para transformarnos. Estamos en una situación en donde todo está cambiando de forma muy latente en estos momentos de contingencia. Sabemos que es por medio de la educación que nos vemos transformados y que debemos afrontar las cosas con una reflexión crítica y un diálogo interpersonal para poder hacer los cambios que la escuela necesita. Ok, gracias. Silvia, ¿quieres completar algo? Sí, porque también para esta sesión se eligió instrumental para aprender. Y se eligió instrumental para aprender debido a que justamente vamos a diseñar un instrumento que es flexible, que nos va a ayudar a darle seguimiento a nuestro programa escolar de mejora continua y que también nos permitirá el logro de nuestros propósitos. Ok, muchas gracias. Mencionaron también que en esta sesión vamos a reconstruir o construir nuestro programa escolar de mejora continua. ¿Cuál será ese primer paso para lograrlo, Yas? Mira, la primera de las 5 actividades propuestas para el momento de trabajo para conformar nuestra CAP se llama Recuperemos lo vivido. En esta actividad buscamos que los docentes reconozcan las condiciones actuales con las que han pasado, que retomen ese diagnóstico integral que ya han realizado y que sobre todo tengan presente esos nuevos conocimientos sobre los planteamientos curriculares de la cultura cívica y ética para que sea vivencial y reflexiva y dialógica en comunidad. Es importante en esta actividad tener bien definido el propósito de la misma, así como los aspectos que nos mencionan en la introducción, para saber que vamos avanzando por un buen camino y que ya llevamos la mitad del trayecto recorrido. Bien, gracias. Partimos recuperando lo vivido, partimos recuperando los productos anteriores, ya tenemos 5 sesiones atrás, planteamientos curriculares, un diagnóstico socioemocional. Y esto nos lleva, bueno, necesitamos cambiar nuestro sueño, necesitamos replantear nuestro sueño. ¿Cómo sería esa actividad número 2, Silvia? Sí, para poder comenzar con la actividad 2, que se llama Nuestro Sueño Ideal, debemos retomar aquel sueño ideal que diseñamos en la fase intensiva del ciclo escolar 2019-2020. ¿Por qué lo vamos a retomar? Si yo me van a decir, bueno, si es ideal, no importarían las circunstancias en las que no pensamos, pero no, en este caso sí, es muy posible que nuestro sueño ideal de hace un año no sea el mismo que tenemos ahora. Quizás lo que hace un año era muy importante e imprescindible está pasando a segundo plano. Entonces, la primera actividad sería, retomemos este sueño ideal del cual partimos el ciclo pasado, revisémoslo, veamos si es posible hacerle ajustes o si tenemos que cambiarlo por completo. En la guía, en la página 7, se encuentra un recuadro en donde van a poder redactar su sueño, pero no necesariamente tiene que estar ahí. Si ustedes tienen una bitácora de consejo técnico, si tiene cada quien sus notas, pueden tenerlo para que siempre regresen a él cuando tengan dudas de hacia dónde van. Muy bien, gracias. Sin duda alguna, la pandemia nos obliga a pensar en un nuevo sueño. ¿Necesitamos replantear nuestro futurible, Silvia? Sí. ¿Cómo lo vamos a plantear? La actividad 3, que es para planear el futuro, justamente, tiene diferentes momentos de accionar. En el primero, y voy a hacer hincapié en este sentido, es la revisión de una lectura, pero en la guía se van a encontrar un término que dice que es fuera de línea. El que diga fuera de línea significa que esta lectura la pueden hacer previa a la reunión o que pueden en su momento desactivar el micrófono, desactivar la cámara y entonces ponerse a leer. ¿Por qué? Porque decidimos que era una buena alternativa que la lectura fuera individual. Esta lectura no es la primera vez que nosotros la leemos. En la fase intensiva del ciclo pasado ya la habíamos encontrado. Es una lectura de la planeación prospectiva, de los autores Micros y Arroyo. Entonces, es muy importante que la tengamos presente. ¿Para qué volverla a poner? Es simple. El programa escolar de mejora continua corresponde a un tipo de documento que son ciclos de mejora. Y para hacer los ciclos de mejora hay muchas alternativas, pero la conformación de una comunidad de aprendizaje y para la vida está proponiendo una metodología justo que se llama la planeación prospectiva. Es decir, no vamos a proyectar, no vamos a ver qué es lo que sigue en tendencia, sino que vamos a ver cuál es el mejor de nuestros futuros posibles. Cuando esta lectura ya se haya revisado, vamos a regresar a las sesiones donde estamos en colectivo, o si ya hicieron una lectura previa, únicamente activar micrófonos y cámara para dialogar un poco acerca de la misma. Vamos a reflexionar, vamos a platicar qué es lo que nos reencontramos, qué redescubrimos, para aterrizar en un segundo momento ya en la reflexión en torno a unas preguntas. ¿Podría pasar a la siguiente, por favor?
Muchas gracias. Gracias. Entonces es momento de iniciar con nuestro programa escolar de mejora continua. ¿Qué nos platicas de la actividad 4, Jazz? Mira, la actividad 4 consiste en retomar el principio dialógico aprender para transformarnos. Pues este principio nos hace hincapié en que es posible y es viable aprender de los otros. E incluso es posible aprender a través de los dispositivos tecnológicos con los que o no estábamos familiarizados o no estábamos incluso capacitados y hemos tenido la necesidad de aprender de manera autogestiva. Para esto, desde una postura crítica y reflexiva, no, debemos analizar sobre nuestro programa escolar de mejora continua, releerlo para dar respuesta en colectivo a las 7 preguntas. El programa que ya tenemos, 2019-2020, debemos analizarlo para guiarnos en encontrar en qué hemos avanzado, cuáles han sido los logros que hemos tenido, las problemáticas, saber qué aspectos no hemos podido, no pudimos, por la contingencia no pudimos completar y qué prioridades debemos atender para continuar en el camino de conformar nuestra carta. Este ejercicio es sencillo y es fluido, ya que ustedes ya realizaron un diagnóstico, ya reflexionaron sobre su sueño y va a ser, yo creo, muy sencillo para el colectivo completar las respuestas a estas 7 preguntas. Bien, gracias. Ya tenemos objetivos y metas del ciclo anterior, ya están planteadas y bueno, existe lo que decíamos hace ratito de que debido a la contingencia de la pandemia pues se nos ha movilizado algunas cosas. Habrá que replantearnos cómo nos ajustaremos. Para reajustarnos, indicamos nosotros la quinta sesión que se llama Ajustemos nuestros objetivos y metas. Esta sesión consta de 3 partes. La primera parte consiste en revisar nuestra tabla que hicimos en la fase intensiva 2019-2020. En la sesión 4, la tabla se llama La perspectiva de nuestro colectivo escolar y la ubicaban en la página 6. Ahí ustedes obtuvieron un escenario futurible a partir de contrastar su pasado, su presente con ese puente que era la planeación estratégica. Ese escenario futurible correspondería para completar la primera columna de la tabla escenarios, objetivos y metas. Ya que tengan ustedes la primera columna con las problemáticas que se diagnosticaron en las sesiones 3 y 4, ustedes van a poder ya completar el escenario presente. En ese escenario presente entonces irían sus problemáticas y su realidad. Para completar el escenario futurible, si ven en la presentación, les queremos explicar qué es la suma tanto del escenario futurible 2019-2020 con el escenario presente para que ustedes reconstruyan su escenario futurible 2020-2021. ¿sí? El escenario futurible será aquello que ustedes visualizan y que es posible alcanzar, de acuerdo a su contexto. Enseguida, viene la segunda parte. En esta segunda parte, ustedes recapitularán los objetivos que ya tenían en su programa escolar de mejora continua 2019-2020 y los ubicarán en la cuarta columna. Esos ya los tienen. Lo que corresponde ahora hacer es reestructurar los nuevos objetivos 2020-2021 acorde a su contexto, a sus necesidades, a su diagnóstico y sobre todo a ese escenario futurible que están planeando para su escuela. Recordemos que los objetivos son aquello que se quiere lograr en un tiempo determinado y debe responder a las preguntas ¿qué se pretende alcanzar y para qué lograrlo? ¿sí? Tienen que tener bien presentes estas dos cuando redacten sus objetivos. Ya llevamos completado 4 partes de las 6 de nuestra tabla. La siguiente parte correspondería a las metas. Las metas es posible que ustedes no necesiten modificarlas o sí necesiten modificarlas o agregar o poner unas nuevas. Las metas deben de responder a 4 preguntas que son cuánto, qué, de qué manera y cuándo. Recordemos que las metas son el resultado, los cambios o productos que completarán ese objetivo que queremos alcanzar. Deben ser específicas, deben ser medibles, sobre todo deben ser realistas y deben de estar con tiempos bien establecidos para lograr su completación. Las metas reestructuradas entonces corresponderían a la sexta columna
de este producto que es la tabla de escenarios, objetivos y metas. Aquí les pusimos un ejemplo solo de un ámbito. El ámbito es aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. En el escenario futurible del ciclo 19-20, los alumnos asisten diaria y puntualmente a clases para aprender. Ese era el escenario futurible, era como decía. El escenario presente es que nos damos cuenta que no hay asistencia presencial a clases y que a las actividades en línea no todos los alumnos participan por su contexto, por falta de internet, recursos económicos, los padres no pueden estar con ellos para apoyarlos, entonces la situación se complica. Ese es nuestro escenario presente y es nuestra problemática. Para el escenario futurible, los alumnos, nuestro deseo es que los alumnos participen de forma sincrónica y asincrónica, es decir, conectados en línea, en clases puede ser en Zoom, puede ser en Google Meet o puede ser Skype, o asincrónica a través de Google Classroom, en donde puedan mandar las tareas en el momento en que ellos se sientan con ánimos, con disponibilidad, en donde tengan ese apoyo de padres de familia para completar las actividades de aprendizaje a distancia que cada escuela les va a plantear. Por lo tanto, teniendo estos escenarios, nuestros objetivos, nos recapitulamos, era incrementar la asistencia regular de alumnos para que haya continuidad en sus aprendizajes. Ese era nuestro objetivo. Nuestro objetivo replanteado ahora va a ser responsabilizar a los alumnos de sus actividades escolares en línea para que continúen con esos aprendizajes. El hecho de no estar presentes en la escuela no significa que ya no puedo aprender. Hay herramientas tecnológicas con las cuales podemos continuar este aprendizaje y lo podemos hacer de una excelente manera si hacemos conscientes a los niños de que compartimos responsabilidad. Por lo tanto, nuestra meta, sería lograr que el 100% de los alumnos participen activamente en las actividades de aprendizaje en línea. Activamente significa que las realicen, obviamente con calidad, que las realicen en el momento que se les está pidiendo, no solamente por cumplir, sino que realmente se vea un aprendizaje en esas actividades que están realizando. Con todo esto, ya completaríamos nuestro producto 6, nuestro producto de esta sesión 6. Bien, gracias. Nos permite, esta tabla, este cuadro nos permite revisar cómo concluimos el ciclo escolar anterior, cuáles metas, cuáles objetivos continúan todavía siendo vigentes y cuáles son innecesarios e indispensables que podamos sumar. ¿Qué continúa, Siria? ¿Qué sigue? Sí, en la última parte de esta actividad nos va a llevar a hacer una reflexión y esa reflexión tiene mucho que ver con que la tabla esté en una sola página, que primero vengan todas las actividades y después para que se concentren. La intención de que esté en una sola tabla implica que puedas tener en una primera vista todos los momentos que fuiste viviendo, desde tu escenario del ciclo pasado hasta la conformación de tus metas actuales. Y esta reflexión está encaminada justo a checar la congruencia. Tendremos que verificar si realmente las metas impactan en los objetivos, si los objetivos realmente impactan en nuestro escenario futurible. Porque si estamos dándonos cuenta que de ahí algo no está congruente, será mejor que lo reestructuremos. Si no, no importa todo el trabajo que hagamos, no podremos cumplir las metas o estas no impactarán en los objetivos. Gracias. Bueno, sin duda habrá muchísimos acuerdos que tomar en esta sesión. ¿Cuáles son esos acuerdos ya que podríamos tomar? Es recomendable que al inicio de la sesión, cada directivo o cada persona encargada se asigne a una persona responsable de tomar esos acuerdos o compromisos. ¿Para qué? Para que al finalizar este trabajo de las 5 actividades, el responsable pueda leer esos compromisos para que todos los docentes estén conscientes y estén en sintonía, porque a lo mejor a algunos se les pasó y ahí es momento en que razona de, esto tengo que hacer, en esto me comprometí. Ese es el apartado de acuerdos que encuentran en la página 13. Cuando ya lo tengan hecho, pues sí sería importante que tanto la tabla de escenarios, objetivos y metas se envíe por correo, así como los acuerdos, para que todo el colectivo lo tenga, para que en un futuro o en las sesiones seguidas pueda hacer uso de él y leerlo de manera personal. Gracias. Siria, para finalizar la sesión, continúa un apartado que nos ha hecho mucho ruido durante estos días. Ha habido muchísimos comentarios en YouTube
acerca de qué significan esos indicadores, qué significa esa evaluación. Vamos a evaluar si hice bien mi trabajo, si trabajaron bien en el colectivo. ¿A qué se refiere y cómo lo van a hacer en esta sesión? Bien, comenzaré con la primera pregunta. Lo hemos dicho en otras sesiones previas, los códigos que ustedes van a estar viendo simplemente son una referencia para que cuando se sistematice la información se puedan vincular y triangular. En ese sentido, nosotros no debemos de prestar tanto atención en el código. Sin embargo, al indicador sí. Este rasgo nos está orientando respecto a qué tipo de trabajo se desarrolló durante la sesión y que cuando en las sesiones 5 y 10 nos compartan este vínculo en donde nosotros vamos a evaluar el trabajo, justamente van a venir estos indicadores. Tú podrás decir, correcto, entonces quiere decir que si yo debía de hacer mi programa escolar de mejora continua, tomando en consideración el diagnóstico, entonces es uno de los indicadores, si lo hice y lo puedo evaluar. ¿En qué calidad, en qué nivel, en qué valor lo tengo? ¿No? Es con 1, con 2, con 3. Este tipo de formularios que ustedes van a conocer a partir de las siguientes sesiones tiene la característica de que cuando estén completos ustedes podrían imprimirlo y entonces conocer cómo fue su respuesta y en futuras ocasiones pueden también entonces ver su avance, así como comenzamos, cómo vamos y para dónde queremos llegar. Ahora, en el sentido de cómo se abordó en esta sesión, tiene, digamos, la misma lógica de operación que en las anteriores. Se trata de preguntas que te lleven al diálogo, preguntas que te lleven a reflexionar de todo el actuar de esta sesión, para que de alguna manera seamos conscientes de lo que hicimos. Recuerden que no es lo mismo cambiar que transformar. Un cambio se da cuando algo que hago siempre de una manera, lo hago de otra. En este caso, la evaluación nos ayuda a transformar nuestros pensamientos, al ser conscientes que el actuar que tuvimos, que las acciones que realizamos tenían un fin y que ese fin era un beneficio para todo el colectivo. Planteamos algunas preguntas que pueden ver en la diapositiva, no les voy a dar lectura a todas, pero si las revisan de manera general, pues nos habla de la planeación prospectiva, nos habla de tener una visión prospectiva como horizonte, de nuestro escenario futurible, entre otras cosas. Muy bien, muchas gracias, Siria. Bueno, creo que de la sesión se abordaron todos los contenidos. Tenemos algunas preguntas que han estado llegando. Esperemos dar una respuesta clara. Me dicen cuál de las dos quiere responder, ¿sí? Ejemplos de alumnos en este momento de pandemia, de acuerdo a la actividad número 5. ¿Quién quiere comentar? ¿Podría poner, por favor, la actividad 5? Regresarse, por favor. Presentó ya la maestra Casmín una más, por favor. ¿Otra más? ¿Otra más? Ahí, gracias. Muy bien. Ya la maestra Jasmine estuvo planteando una propuesta de ejemplo, en este caso era respecto a la asistencia. Realmente las actividades en sí que ustedes diseñen tendrán que ser muy propias del contexto en el que se encuentran. Nosotros pusimos este ejemplo únicamente para que se tuviera a la luz de qué tipo de información va a entrar a cada una de las columnas. Pero si, por ejemplo, mi escenario presente es que no tengo conectividad a Internet, que no hay manera de que yo le haga llegar a los niños una información a través de una sesión virtual, entonces ustedes justo viendo esta problemática como colectivo tendrán que diseñar estos objetivos que consideren estas condiciones en las que estamos actualmente. Por decir alguna, quizá en el escenario futurible sería que todos los alumnos cumplan con los aprendizajes esperados del nivel en el que están, del grado en el que están cursando. El escenario presente sería que no hay una herramienta virtual que nos ayude a llegar a este, digamos, escenario futurible, entonces yo tengo que reajustarlo para este ciclo escolar. Yo digo, bueno, quizá en este ciclo escolar realmente mi escenario futurible deseado es que los niños aprendan todo lo que viene en el programa. Quizá en este escenario, viendo mi presente, mi escenario futurible esté más en desarrollar ciertas habilidades que le ayuden a seguir aprendiendo. Entonces, de ahí, por eso en un inicio decíamos, quizá nuestro escenario va a cambiar dependiendo de las condiciones en las que estemos. Y ya en ese sentido plantearemos un nuevo objetivo, primero revisando cuál teníamos, porque no se trata de partir de cero, se trata de decir, bueno, ¿qué es lo que yo necesitaba hace un año? ¿Qué es lo que yo me propuse hace un año? ¿Y qué de eso voy a ajustar? ¿O qué de eso voy a cambiar? O de plano, si no es posible, pues tendré que reestructurar, para al final ya llegar a las metas. Igual, reviso las que tenía, ya veré si son congruentes o no, y en caso de que no lo sean, tengo que ajustarlas. Quizá en este caso ya no voy a poner el 100%,
Es decir, nosotros esta información la sacamos del documento Orientaciones para el diseño del programa escolar de mejora continua. Pero evidentemente ese documento también es antes de la pandemia. Entonces, aunque nosotros proponemos lo que viene, por ejemplo, quizá mis metas ya no puedan ser un 100%, quizá mis metas pues, sean un número, o quizá sea más bien en función a otro tipo de manera de medirlo, ¿verdad? ¿Algo más? Sí, definitivamente nuestras metas tienen que ser medibles. Medibles por el colectivo, por el contexto. No va a ser lo mismo la meta de una escuela que tiene las facilidades de tecnología y que todos los alumnos tienen ese acceso, a una escuela donde los alumnos no tienen el internet o la computadora. Entonces sí tienen que ser metas creíbles, medibles y que sean consultadas por el colectivo. Y si lo hacemos desde nuestra función, pues, o desde nuestra trinchera, cada uno, pues vamos a trabajar de manera aislada. Aquí preguntan si se dejan objetivos, metas del ciclo escolar anterior. Sí, ya lo habíamos comentado que sí se dejan, se replantean algunas, si es necesario modificar algunas cuestiones o incluso se agregan algunas nuevas, ¿verdad? Sí, quisiera comentar algo al respecto. No es hacer borrón y cuenta nueva, dejar nuestro plan 2019-2020 de lado, es actualizarlo. Ya no, el trabajo que se ha hecho en ese plan 2019-2020 no ha sido en vano. Podemos reestructurarlo, tomar ideas de ahí que sí nos funcionó, que por estas condiciones de la nueva contingencia no nos permite y replantearlo. Las tomamos como referencia para seguir caminando. Es nuestro pasado, no podemos borrarlo. Lo tenemos ahí para reestructurar nuestro presente. Ok, muchas gracias. Pregunta que si los colectivos pueden modificar o agregar actividades de la guía. Bueno, les comento que sí, las guías son una propuesta, es un diseño planteado desde nuestra formación CAP, cómo podemos irnos encaminando y cómo podemos tener este plan. Ustedes podrán acudir a cualquier tipo de metodología del marco lógico para que puedan ustedes diseñar sus propias actividades. Ya nos comentaban el día de ayer que hay diferentes estrategias para elaborar el diagnóstico, de igual forma también las hay para poder hacer nuestro nuevo plan, nuestro nuevo programa escolar de mejora continua. Y por último nos preguntan que dónde se aloja el material de las diapositivas. Se van a subir a Recrea Digital y se van a enviar a través de su correo institucional. En un momento preguntamos si ya se van a subir el día de hoy, pero van a tener acceso a todos los materiales. Sí recordarles de parte de todos los diseñadores y de todos los panelistas que estas guías o estas diapositivas son una guía para poder brindarles a ustedes la información. No quiere decir que ustedes van a replicarle sus consejos técnicos escolares. Hay que recordar que cada comunidad de aprendizaje tiene un proceso distinto y unas necesidades diferentes. Gracias. ¿Quieren comentar algo para concluir? Empezamos la sesión. En nuestro programa escolar de mejora continua, recordemos que es un documento flexible y está en constante transformación porque queremos innovar, no queremos mantenernos pasivos ni cómodos, porque la sociedad, el contexto actual nos lo está demandando. El trabajo que hemos realizado al conformar nuestro programa escolar de mejora continua, les recuerdo, no ha sido en vano, pues es con lo que hemos trabajado hasta ahora y lo podemos modificar y reestructurar para que sea más pertinente y preciso y llevar a cabo esa transformación significativa en nuestra comunidad de aprendizaje y para la vida. Muchas gracias, Jan. Sí, yo solamente por el momento agradecer y comentarles que en unos minutitos continuaremos con la segunda parte. Por si quedan todavía algunas dudas, no crean que se nos olvidaron, simplemente las vamos a abordar un poquito después. Así es, muchas gracias. Quiero agradecer la presencia de Carlos Saúl Arellano Flores, que es el intérprete de lengua de señas mexicanas. Muchísimas gracias, Carlos, es un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y bueno, pues me despido de ustedes. Ustedes continúan con la jornada. Yo soy la maestra Lili Villanueva, supervisora de educación inicial. Gracias, bonito día. Gracias, Lili. Buenos días. Buenos días, gracias por continuar con nosotros en este segundo enlace en donde estaremos dialogando con relación al contenido de la sesión 7. Actualicemos nuestro programa escolar de mejora continua. Mi nombre es Sonia Villaseñor y estaré acompañándolos nuevamente en este reunión. Para continuar platicando del tema, nos acompaña Siria Dairit, Carolina Castellanos Flores, asesor técnico pedagógico de la Jefatura del sector número 13 de Educación Primaria. ¿Qué tal? De nuevo yo.
y Ninfa Jazmín Zafiro del Sagrario Ramos García, asesor técnico pedagógico de la zona escolar número 132 de educación primaria. Bienvenidas. Gracias nuevamente. En esta sesión es continuidad de la sesión 6, por lo tanto comparte el mismo propósito y algunas acciones que tendríamos que estar retomando de la sesión 6 para complementar el programa escolar de mejora continua. Jazmín, ¿podrías compartirnos una breve introducción de lo que abordaremos en esta sesión 7, por favor? Claro que sí, Sonia. Pues bien, buen día, bienvenidos nuevamente. La sesión 7 que conoceremos el día de hoy es básicamente, como lo mencionas, la segunda parte de la reconstrucción de nuestro programa escolar de mejora continua. Por eso llevan el mismo nombre, que es actualicemos nuestro PEM, y por consiguiente el mismo propósito. La sesión 7 va a constar de 4 actividades en donde se conocerá y se trabajará con las fichas CTE-CAP y se dará continuidad en la reestructuración y diseño de las actividades y los mecanismos de evaluación de nuestro PEM 2020-2021. Sabemos que la prospectiva nos permite tener una ruta clara hacia dónde debemos de llegar y sin embargo también tenemos muy claro que es un proceso paulatino y que de alguna manera tendría que sufrir ciertos ajustes. Silvia, me gustaría que nos comentaras qué aspectos del propósito se deben enfatizar en esta sesión para lograr el mismo. Como lo hemos mencionado, es el mismo que tenemos en la sesión 6, solo que en esta sesión 7 es donde nos vamos a centrar en las acciones que se van a realizar en el programa escolar de mejora continua y también en la elección de las fichas CTE-CAP. Entonces es como terminar con el propósito. En la sesión pasada, pues sí pudimos reconstruir un poco nuestros objetivos, las metas, nuestro sueño ideal, pero en esta ahorita vamos a aterrizarlo ya en acciones y en la selección de fichas. Una parte importante de la estructura de las guías son los productos como resultado de un proceso de construcción, de reflexión, de metacognición. ¿Podría comentarnos cuáles son los productos que se obtendrán en esta sesión y en qué consistirán? Claro que sí. Los productos de esta séptima sesión son 2. El primero de ellos es la selección de las fichas CTE-CAP que se incluirán en el uso en la fase ordinaria del CTE 2020-2021. Y el segundo producto será concluir ese PEM con las acciones y los mecanismos de seguimiento. Recordemos que es un primer esbozo de nuestro programa escolar de mejora continua, ya que en la primera sesión ordinaria del CTE se buscará mejorarlo, perfeccionarlo, detallarlo, pulirlo para que esté más acorde a las necesidades, obviamente ya cuando hayamos hecho esa evaluación diagnóstica a nuestros alumnos. Asimismo, en esta guía también estaremos vivenciando los principios recrear para un aprendizaje dialógico. ¿Podrían comentarnos cuáles son, a qué se refieren cada uno de ellos y de qué manera están inmersos estos principios recrear del aprendizaje dialógico en las actividades que se proponen en esta guía? Sí, con mucho gusto. Planteamos dos principios recrear del aprendizaje dialógico. Empezaré por diálogo y participación horizontal. Yo creo que este principio ha sido uno de los que más frecuentemente hemos puesto sobre la mesa en nuestras acciones. Se trata no solo de hacer caso al argumento porque alguna figura jerárquica sienta que tiene mayor peso en las decisiones. En este caso todos podemos opinar y lo que se va a tomar en cuenta es la validez del argumento. Realmente esa decisión, esa propuesta nos va a llevar al logro de nuestros objetivos. Si no, no importa quién lo diga, tendrá que reestructurarse. Por eso está presente a lo largo de esta guía, porque vamos a estar tomando muchas decisiones y para tomarlas en colectivo es necesario dialogar. También otro de los principios que incluimos en esta sesión es instrumentar para aprender, pues el favorecer que la organización se dé cuenta de los procesos de aprendizaje intencionado nos va a permitir alcanzar esos aprendizajes de manera autorregulada, autogestiva, con el fin de reconstruir nuestro programa escolar de mejora continua 2020-2021 de cada plantel educativo escolar. Las actividades que se desarrollan durante la sesión tienen la finalidad de orientar a los colectivos hacia la elección de las fichas temáticas CTE-CAP y
también el poder ajustar el programa escolar de mejora continua. Me gustaría que nos compartieran en qué consisten estas actividades y cuál es su sentido. Muy bien. La actividad número 1 es Recuperemos lo Vivido. En esta actividad es una recuperación de saberes previos. Tenemos que considerar qué hemos visto en las sesiones anteriores y muy específicamente en la sexta sesión, qué trabajamos, hasta dónde llegamos, en qué punto estamos. Después, dentro de esta misma actividad, se solicita que no se pierda de vista el propósito y que jamás se olvide el contenido de la introducción. Es muy necesario que todos sepamos en dónde estamos comenzando y hacia dónde va a ir nuestras actividades. Cuando leemos la introducción siempre nos va a dar un panorama general de los pasos a seguir en esta guía, entonces es importante que tengamos esa claridad. Y eso es lo que se hace durante la actividad número 1. Dentro de la actividad 2, ¿qué son las fichas CTK? ¿Nos podrías compartir, Jazmín, a qué se refiere esta parte de la guía con esta actividad y de qué manera plantean ustedes la reflexión para que los colectivos puedan seleccionar, argumentar y priorizar las fichas temáticas que tendrán que trabajar? Claro que sí, las fichas CTK son una estrategia para la formación del colectivo escolar hacia la construcción de nuestra comunidad de aprendizaje y para la vida. El propósito de estas fichas CTK es, desde la metodología de la SAP, desarrollar aquellos temas identificados durante el diagnóstico para poder tomar decisiones e implementarlo en las acciones de nuestro programa escolar de mejora continua y nuestro programa de trabajo individual. Estas fichas CTK manejan 5 temáticas. La primera de ellas es la pedagogía del cuidado, el desarrollo socioemocional, estrategias para el trabajo en comunidad, aprendizaje dialógico e inclusión y equidad. Estas 5 temáticas se desarrollan en 20 contenidos. Cada uno de ellos tendrá su título, su propósito, el principio del aprendizaje dialógico que se va a estar trabajando ahí, los materiales y obviamente pues, con una secuencia didáctica. Comencemos manos a la obra para finalizar, que sería la motivación del inicio, el desarrollo y el cierre. Bien, y para conocerlos un poquito más, en esta guía se propone un video en donde explica de manera muy breve, en un par de minutos, lo que acaba de comentar la maestra Jazmín, es decir, qué son, cuál es su propósito, cuáles son las temáticas que abordan y cuál sería su estructura. Cuando nosotros terminemos de ver este video, que está propuesto para que también se haga fuera de línea, y decimos fuera de línea porque de repente es complicado reproducir videos en una sesión a distancia. Puedes apagar micrófonos, cámaras, ver el video, lo analizas y regresas a la sesión, o si tienen ustedes la posibilidad, lo reproducen en el mismo. Lo analizan, lo platican y lo vamos a reflexionar con las preguntas que tienen ustedes en pantalla. Es decir, ya que vimos qué son, bueno, veamos cómo a través de ellas podemos fortalecer el logro de nuestra autonomía responsable y también en qué nos va a beneficiar implementarlas para la conformación de nuestra casa. Silvia, es decir, que en esta parte de las fichas temáticas, los colectivos tienen que ir identificando esta parte que ellos trabajarán a través de la autonomía responsable para ir perfilándose hacia el horizonte del inicio de la conformación de su CAP. Así es. Tiene mucho que ver la autonomía responsable porque por primera vez, como lo platicamos en la primera sesión del día lunes, va a haber una ruta de consejo técnico en donde 4 de estas sesiones no tienen una temática específica. Es decir, los colectivos tendrán que tomar como base su diagnóstico, ver sus áreas de mejora y entonces de este amplio listado que les presentamos en la guía, en donde se expresan los propósitos, pues decidir cuáles serían más necesarios. Hay una lógica de la actividad, se propone que sea un análisis por equipos, pero también debemos considerar que a veces hay colectivos tan pequeñitos que no pueden hacer equipos. Entonces recuerden que las sugerencias que vienen ahí son completamente modificables, únicamente es hablando de una generalidad. Se tratará de analizar estos contenidos, es decir, si fueran equipos, en pequeños grupos decidirían, ok, yo creo que de pedagogía del cuidado, uno de los que más nos gustaría desarrollar sería este. En la tabla se ve pequeñita en la presentación, pero la tienen en su guía. Puedes tú ponerle una X en donde consideres que esta quiero yo retomar a lo largo de la sesión, pero también hay que argumentarlo.
No nada más es a gusto, no nada más es decir, me gusta o me interesa, sino, bueno, ¿por qué te interesa? ¿Por qué crees que se necesita? Lo argumentas. Cuando ya estén trabajando en nuevo colectivo, si comienzan en equipo, tendrán que platicar respecto a lo que conocieron, del propósito, sus argumentos, para que posteriormente se defina y se tome el acuerdo de cuáles serán estos cuatro fichas que se trabajarán, y si ustedes gustan pueden de una vez incluir el orden. ¿Qué les parece si buscamos alguna que hable de estrategias de educación a distancia y entonces la implementamos desde la primera sesión ordinaria? ¿Por qué? Porque para trabajar con nuestro programa escolar de mejora continua será necesario que nosotros, en una sesión ordinaria, funcionaría más o menos así. Cuando lleguemos a la parte de nuestras actividades, de la conformación de la CAP, asignaríamos un momento al análisis del programa escolar de mejora continua, que habíamos planteado en la sesión anterior, revisamos, damos seguimiento, hacemos una pausa y desarrollamos las fichas CTK. En este caso nos toca algún tema de pedagogía de cuidado, lo desarrollamos, terminamos con la ficha y justo ahí regresamos a nuestro programa escolar de mejora continua y vemos si algo de lo que nosotros ahora conocemos o ahora nos hemos enriquecido nos puede servir para ajustar alguna de las acciones. No se trata de engordar el programa de tal manera que sean muchísimas actividades y que no podamos desarrollarlas, no. Se trata de que lo que yo sé, lo que aprendí, la información nueva que tengo o aquella información que estoy reconstruyendo, la puedo implementar. Si no hay manera de implementarse, podrá ser usada en otro momento. No es necesario que, si vivieron la sesión, tengan que implementar forzosamente una actividad que refleje el desarrollo de esta ficha. Otra cosa que me gustaría puntualizar es que no es necesario que sea una ficha por cada uno de los temas. Si ustedes dicen, híjole, es que únicamente este tema nos interesan las cuatro, es completamente posible. Recuerden que por eso es autonomía responsable. Ustedes tienen el poder de decidir siempre y cuando sea con un fin y una utilidad para el colectivo. En esta siguiente diapositiva, nada más hacemos como una síntesis del trabajo, analizo, conozco las fichas, después de que ya seleccionaron en equipos, priorizamos 4, vemos en qué sesiones se van a necesitar y, si es posible, les damos un orden. En esta actividad 3, actualicemos las acciones de nuestro OPS. ¿Qué acciones tendremos que retomar? Porque, bueno, en la sesión 6 ya hablamos del objetivo, de las metas. ¿Qué tendríamos que conocer en esta sesión 7 con relación a la actualización del programa escolar de mejora continua? Sí, mira, Sonia, en esta actividad número 3, que se llama Actualicemos nuestras acciones, las acciones de nuestro PEM, vamos a partir de tomar esa tabla de escenarios, objetivos y metas que realizamos en la sesión 6. Para a partir de los objetivos y metas 2020-2021, reconstruir y diseñar esas acciones que necesitaremos para implementar en este ciclo escolar. Conocemos que es útil siempre regresar al objetivo y la meta para poder tomar decisiones que mantengan esa dirección y ese camino original al que queremos llegar. Con una sola acción que propongamos no va a ser suficiente para eliminar la causa del problema. El documento de orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua nos sugiere que incluyamos al menos 2 acciones para poder atender a esa meta planteada. En el documento Autoevaluación y Autonomía Escolar nos hace referencia a que las acciones deben de cumplir 3 criterios. El primero de ellos es la articulación y visión de conjunto o global. Aquí, voy a referirme a lo que tú decías, Silvia, el objetivo es que las acciones sean sencillas, que no sea un trabajo extra que tengamos que hacer. Las acciones se tienen que montar o tienen que estar inmersas en las actividades cotidianas que se hagan día con día y que vayan obviamente acorde al programa y que no sea algo extra agregado que nos genere más trabajo del que ya tenemos. El segundo criterio es que sean de impacto profundo, que estas acciones modifiquen de fondo las condiciones que tenemos en la escuela, que realmente atiendan a esa resolución de las problemáticas que
planteamos en el diagnóstico. Y por último, también nos menciona el criterio de atender las causas. Las acciones deben atender la raíz, deben atender el origen de la causa del problema. Las acciones tienen que hacer realidad ese cumplimiento de los objetivos y metas. Nos tienen que decir en qué consiste la acción, cómo se va a desarrollar y a quiénes está dirigido. Hay un apartado en donde tienen que poner, en un formato que vamos a presentar enseguida, tienen que poner el tiempo en que se desarrollará la acción. Se sugiere que se ponga la fecha de inicio y la fecha de término, porque si ponen una fecha así como octubre, pero pues octubre tiene tantos días que se nos pasa octubre y no hicimos nada en octubre. Entonces sí delimitar bien nuestra fecha de inicio y nuestra fecha de término para esa acción, para entonces poder recurrir a los mecanismos de seguimiento para ver si lo cumplimos o no. También se debe designar a quienes van a ser los responsables de estas acciones, porque ellos se van a encargar de que la acción se esté implementando, así como de estimar y comunicar si la acción está siendo pertinente para el desarrollo del programa escolar o no lo es, y entonces replantear. El trabajo que mencionaba mi compañera Siria es que el trabajo con las fichas CTECA se va y se puede abordar en estas acciones para el trabajo en las sesiones 1, 2, 4 y 6 de la fase ordinaria. Entonces, no va a ser algo extra, sino va a ser algo parte de nuestro PEM que se va a abordar con tranquilidad y con facilidad en nuestras sesiones ordinarias. Por último, les comento que tenemos un formato que está propuesto. Obviamente, cada colectivo decidirá si es propio para su realidad o puede diseñar otro o obtener otro de alguna fuente. Este es un ejemplo de una acción. El ámbito que tenemos es aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. Siguiendo con el ejemplo que hicimos en la sesión 6, el objetivo es responsabilizar a los alumnos de sus actividades escolares en línea para que continúen con los aprendizajes. La meta que se está proponiendo es lograr que el 100% de los alumnos participen activamente en las actividades de aprendizaje en línea. Esto ya lo tienen porque ya lo elaboraron en la tabla de escenarios, objetivos y metas. Lo que viene a continuación es entonces el replantear esas acciones. La acción sería que al inicio del ciclo escolar presentar a los alumnos en una reunión de Google Meet la forma de continuar con sus aprendizajes de línea. Las fechas, como les mencionaba, pues son un inicio y un final. Pues, ¿cuándo se va a presentar? Pues del 24 de agosto del 2020 al 4 de septiembre del 2020. No sé, 15 días. Es un supuesto, es un ejemplo. Responsables, pues, Juan N., María, no sé, cualquier persona, pueden ser 2, puede ser 1 para que se apoyen. Los recursos, pues, los recursos pueden ser tanto humanos, pueden ser pedagógicos, como pueden ser técnicos. Pues el recurso, pues el apoyo de la concejal, el apoyo de un padre de familia en hacer de forma generalizada la información, el uso de WhatsApp, de Google Meet, de Google Classroom, los cursos Alfa Digital, en donde nos podemos capacitar como en Google Classroom o en Google Suite, y una ficha de seguimiento. Esta ficha de seguimiento nos la va a platicar la maestra Silvia, pero en sí, con esta ficha podremos ver si los alumnos participan de manera habitual y activamente en las actividades en línea que se están proponiendo. Este es un ejemplo, es una propuesta, ustedes podrán decidir acorde a su contexto. Bueno, Verán. no sé, ahí tenemos todavía en la última columna, si me permite, Sí, es la parte de la evaluación. Así es. Y es la siguiente actividad. Ahorita vamos a platicarles en qué consiste. Dentro de lo que es los mecanismos de seguimiento y evaluación, ¿nos puedes compartir qué aspectos tendrían que considerar para hacer precisamente este seguimiento y poder evaluar todas las acciones que se van a implementar dentro del programa escolar de mejora continua? Muy bien, a partir de la página 14 de su guía se van a encontrar primero con una breve descripción de para qué son y cómo se utilizan los mecanismos de evaluación y de seguimiento. En esta breve descripción, pues nosotros podríamos ver pues, para qué nos sirven, cómo podemos evitar que sea nada más un mero papel administrativo que siempre se queda guardado en un cajón, cómo realizar las acciones, entre otras cosas. ¿Podría dar la siguiente?
Les vamos a presentar un ejemplo simple, no sin antes recordarles que son propuestas. Esta es una manera de hacer un seguimiento, pero ustedes tendrán que determinar la que según sus características les sea más pertinente, más útil, más clara, más concreta. Y en el caso de hacer esto es como una especie de test. Es una serie de preguntas en donde tú pones al centro la actividad o la acción que se iba a desarrollar y te preguntas, ¿se realizó? Y hay dos opciones. Puede ser que sí se haya realizado o que no se haya realizado. ¿Cómo que si no se realizó? Sí, muchos de nosotros sabemos que cuando estamos ya trabajando con los alumnos, a veces se complica implementar algunas acciones porque quizá desde un inicio no estuvieron bien pensadas. Aquí, por ejemplo, cuando nuestra respuesta es no, pues tendríamos que analizar las causas y decidir si reprogramamos, si las suprimimos o si de plano se sustituye. Si la respuesta es sí, tendremos que hacernos otra pregunta. ¿Se llevó a cabo como estaba planeando? Es decir, ¿cumplió con la fidelidad? Y también vamos a tener dos opciones. La primera es si fue no, sería registrar los ajustes que se hicieron para considerar el momento de valorar. Es decir, pues planteamos una acción, pero cuando ya estábamos en la práctica, no la pudimos hacer tal cual se pensó por diferentes factores. Entonces tendríamos que registrar cuáles fueron esos factores. Si la respuesta es sí, tendríamos que hacer otra pregunta más. ¿Se registraron las evidencias conforme a lo planeado? Muchas veces se hace la acción, se trabaja muy bien, pero no hubo una evidencia. Entonces, si no hay evidencia, tendríamos que revisar las causas para poner una solución en un futuro. Es decir, bueno, ¿por qué no se registró una evidencia? Quizá porque no había un producto por escrito, pero no tenía conciencia de que podía ser una foto, podía ser un video, o podía ser hasta la relatoría de alguno de los participantes. Si la respuesta fuera sí, entonces tendríamos que replantearnos de alguna pregunta. ¿Las evidencias otorgan suficiente información para valorar la acción y tomar decisiones? Es decir, bueno, ya tengo mi evidencia, pero ¿realmente me sirve? ¿Me está informando o es un dibujo que quizá no me dice nada acerca de lo que se realizó? Si la respuesta fuera no, nos regresamos otra vez a la de revisar las causas para poner soluciones en el futuro. Y si fuera así, tendríamos ahora sí, después de todo este proceso de revisión y análisis, preparar la información. Respecto a esta información y cómo se presenta, nos tendríamos que remitir a quiénes son los responsables de darle un seguimiento a esta acción. Y quisiera así aclarar que en este formato que se plantea, no significa que el responsable va a hacer el análisis de toda la información. Significa que de manera objetiva va a registrar qué se hizo, cómo se hizo, quién no lo hizo, qué resultados me están presentando sin analizarlos, para que posteriormente tengamos un momento en donde como colectivo podemos dialogar respecto a este seguimiento y sea posible entonces hacer el análisis, todos juntos. No se trata de que una persona bajo su lente diga si funcionó o no, sino bueno, aquí están los hechos, analicemos y veamos si sí se pudo, si no se pudo y si hay que mejorar. Les vamos a plantear un ejemplo. En este caso, supongamos que la acción es invitar a los padres de familia vía mensaje de WhatsApp durante el inicio del ciclo escolar 2021 para unirse en el trabajo escolar en línea. Y como decía la maestra Jazmín, es siguiendo el orden desde los ejemplos de la sesión 6. Resulta que nosotros esperamos que todos los padres de familia se integren en el trabajo en línea. Y el resultado que tenemos es que solo 35 de 40 están ahí presentes. Entonces vamos a describir la acción. ¿En qué consistía esa acción? Nosotros queremos invitarlos, pero ¿cómo nos invitamos? Bueno, pues hicieron mensajes por de WhatsApp, le avisamos a la concejal, a través de donde invitábamos a los padres de familia, había trabajo en línea, esos son como lo hicimos. Y por último, ¿cuál era nuestra evidencia? Quizá por las características de esta propuesta, pues eran algún tipo de instrumento a lo mejor cuantitativo. ¿Cuántos sí, cuántos no, cómo tuve comunicación? Pero también podría ser de otras características, cómo fue la calidad de la participación, qué sentido se le dio, cómo estuvimos presentes en los aprendizajes de los alumnos. Pues es únicamente un ejemplo. Bien, y aquí aterrizamos entonces en esta parte de la recuperación de la información. Se propone que puedan ser sesiones cortas e informales. No es necesario que haya una suspensión masiva de clases para reunirnos y platicarnos acerca de cómo fue nuestro proceso. Podría ser en un momento en un consejo técnico, podría ser cuando estemos en clases presenciales, quizá en algún momento que tengamos disponible, cuando los niños salieron. Y ahorita que estamos con la educación a distancia, pues puede ser a través de una reunión breve de Meet, o de Zoom, o de cualquier plataforma que utilicen.
Es importante que el responsable recolecte la información, es lo que les platicaba previamente. Es decir, el responsable no hay que dejarle toda la carga de tú hazte cargo de analizarlo, simplemente tú, por favor, sé la persona que organice esta información para que cuando nosotros nos reunamos la tengamos disponible. Por último, planteamos estas preguntas que son, como siempre, una reflexión y que buscamos que sea un diálogo en el colectivo, en donde abordamos la relevancia que tiene el seguimiento, hablemos acerca de la importancia de nuestro colectivo en la participación, que hablemos de cómo la evaluación va a contribuir a mejorar y qué mecanismos de seguimiento usaremos. Como les dije desde un inicio en la descripción de esta actividad, es muy importante que no porque nosotros lo presentamos en este momento lo tomen como si es la única manera de hacerse. Nosotros lo hicimos a petición de que se solicitaban ejemplos, nos pareció un muy buen ejemplo, que pueden consultar en un documento que el día de ayer ya en el diagnóstico se estuvo citando, y que también ese documento es el fundamento de orientaciones para la elaboración del programa escolar de mejora continua. Es el de autonomía y autoevaluación escolar. Y es del INE, lo pueden encontrar en la página de internet del mismo. Otro elemento de esta guía es el denominado acuerdos. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido de este apartado llamado acuerdo, sobre todo en esta sesión 7, es darle oportunidad al colectivo de recapitular todos esos acuerdos y compromisos que se establecieron, que como vemos va a haber muchos porque obviamente se están asignando responsables para dar seguimiento a las acciones. Tienen que, como mencionaba antes, el responsable socializarlos, entre todo el colectivo despejen dudas, lo hagan más concretos los compromisos para que todos lo tengan presente y de esta manera se logre la participación de todos, porque va a haber a lo mejor más de alguno que no se pudo conectar o se le fue la señal en ese momento, entonces no lo sabe. Sí es importante que este documento de acuerdos pues sí se genere un documento para que se pueda compartir con todos los del colectivo y puedan estar al tanto y estar en sintonía para poder desarrollarlos obviamente en el inicio de nuestro ciclo escolar. Un elemento importante que en todos los procesos que vivimos es la parte de la evaluación. ¿Qué podría contarnos acerca de este apartado? ¿Cómo lo están incluyendo ustedes en esta guía para que el colectivo pueda hacer esa recapitulación de todo lo que necesita? Sí, continuando la línea de la metacognición. Presentamos preguntas para que ellos puedan reflexionarlas y estas preguntas están encaminadas a los procesos vividos durante la séptima sesión. Es decir, aunque son 2 días de un mismo tema, cada una de ellas tiene su momento de evaluarse porque son procesos diferentes. Y también se incluye, como lo platicábamos en la sesión anterior, en la parte en donde hablamos de los indicadores, que solamente por reiterar, les menciono que son aquellos que se tomaron en consideración para el diseño de esta guía, que están presentes, están inscritos en ella, y que en el momento que se haga esta valoración a través de la liga que se va a compartir en la sesión 5 y 10, ustedes podrán encontrar. Van a decir, mira, con razón el C.1.13 que decía, elabora el programa escolar de mejora continua sustentándose en el diagnóstico, aparecía en la sesión 6 y 7. Sí, porque es uno de estos indicadores que nosotros estamos utilizando para valorar el nivel de autonomía responsable dentro de nuestros conceptos técnicos. Muchas gracias. Quiero agradecer su valiosa participación a ambas en este diálogo para podernos compartir esta panorámica general de la sesión 7 y el contenido y la estructura de la guía. Antes de despedirnos, ¿les gustaría compartirnos algún comentario? Gracias. Es importante tener muy presente en esta sesión 7 ese principio dialógico de diálogo y participación horizontal, pues es a partir de la participación de todos que se podrá llegar a decisiones consensuadas. Todos tienen que aportar, tienen una valiosa experiencia, tienen una valiosa formación, tienen valiosas experiencias que nos pueden servir, que les pueden servir para actualizar nuestro programa escolar de mejora continua. Es importante lograr ajustar nuestro programa escolar de mejora continua 2020-2021
de cada plantel educativo con una mirada prospectiva estratégica, incluyendo obviamente nuestras fichas CPK para que nos dé certeza y que nos dé esa visión de llegar a ese horizonte común que pretendemos alcanzar. Vamos por buen camino hacia la autonomía escolar para dar continuidad con la conformación de nuestra comunidad en y para la vida. Muchas gracias. Gracias. Y yo por mi parte me gustaría mencionarles que es posible, sí es posible hacer un programa escolar de mejora continua a distancia. Lo que tenemos nada más que no perder de vista es qué tipo de acciones queremos nosotros poner en este programa, que aquellas que no tengan que ver con comenzar a trabajar con los niños desde su casa o en un modelo híbrido o en las condiciones en las que sean, las excepciones entonces si no lo tienen a la luz no van a funcionar. Pensemos en nuestra realidad, ajustemos nuestros objetivos, metas, acciones, todo a consideración de las circunstancias que estamos viviendo en el momento. Sí, bueno, fíjate que una de las preguntas que ha sido como muy recurrente en el desarrollo de esta jornada es ¿cómo se puede organizar una sesión por equipo de manera virtual? No sé si alguna de ustedes nos pudiera compartir algún ejemplo de cómo las personas que van a estar dirigiendo las sesiones pudieran organizar esta parte de cómo al mismo tiempo que se está en una sesión de manera virtual con todo el colectivo, después se pueda ir hacia una más particular en relación a conformar equipos y trabajar algunos contenidos. Sí, con mucho gusto. Hablaré desde mi experiencia. Es posible cuando tú estás en una reunión por cualquier plataforma que tú silencies, apagues cámara y se abra otra. Es decir, cuando nosotros vayamos a trabajar en equipo, una de las posibilidades es previamente hacer una sesión Meet en donde cuando lleguemos al momento entremos a ese otro vínculo. Esa es una de las maneras que puede hacerse. Pero hay otras plataformas, por ejemplo, está una denominada Discord, que a lo mejor para los que gustan de los videojuegos les parece más común, que también tiene la posibilidad de que estén todos en una misma sesión y posteriormente se van incluyendo a diferentes, vamos a decirlo así, chats, grupos. Y ahí también podrían ellos estar interactuando. La verdad es que la más sencilla es abrir una sesión alterna, suspender un poquito donde estás con tu grupo y incluirte en otro. Gracias. Otra de las preguntas que nos están haciendo las personas que nos están viendo en este momento dice que sí se trabajarán los 6 ámbitos en el programa escolar de mejora continua. No sé quién de ustedes. Sí, los 6 ámbitos se van a trabajar. Nosotros pusimos un ejemplo nada más de uno por el tamaño de la tabla para que fuera visible para ustedes. Seleccionamos solamente el primero, pero se tiene que trabajar sobre los 6, tanto los escenarios, tanto los objetivos como las metas y obviamente posterior las acciones para cada meta de cada ámbito. Sí, y también sería importante hacer la puntualización que a veces alguna acción impacta a varios ámbitos. O sea, no es necesario que tengan un programa escolar de mejora continua que esté llenito en todos los recuadros que implican, sino al contrario, tenemos que ser creativos para buscar que la misma acción que pensé para uno de los ámbitos puede impactar en 2 o en 3. Recordemos que es muy importante también, cuando priorizemos nuestras problemáticas, como ya lo decían desde el día de ayer, únicamente centrarnos en aquellas que nosotros realmente podamos modificar. Las que nosotros no tenemos incidencia, en las que nosotros realmente poco vamos a modificarlas, las tenemos que dejar en un segundo plano y centrarnos únicamente en aquellas que sí podemos modificar, checar nuestros objetivos y si estos objetivos atienden también a más ámbitos, adelante. Lo importante es que el documento les sea útil para ustedes. No es nada más un requisito administrativo en donde se va a palomear a manera de cotejo si tiene o no, sino que es un instrumento flexible, vivo, que pueda ser transformado. Gracias. Nos preguntan también que si en los colegios se dejará en blanco el espacio o lo de infraestructura. En lo que tiene que ver con infraestructura, los colegios podrán ellos llenarlo en la medida de sus posibilidades. Entendemos que las escuelas oficiales y las particulares tienen diferentes mecanismos para hacerse de la infraestructura.
pero cada quien lo podrá llenar con lo que según su contexto le permita. Les recuerdo, este documento es para los colectivos, para que ustedes se organicen, para que lo conozcan y les quede claro las acciones que van a realizar. También nos comentan que cuándo proporcionarán las fichas temáticas y si vendrán orientaciones. Bien, las fichas temáticas estarán listas previas a unos días antes de la sesión ordinaria. Ya la maestra Jasmine nos platicaba más o menos cuál es su estructura. No sé si mi maestro me podría hacer favor de regresarse desde las primeras diapositivas. Ahí, adelante, bien, gracias. Estas van a tener una estructura en donde se va a incluir un título, es decir, bueno, ¿cómo se llama esta? Vamos a dialoguemos acerca de, y va a venir el tema. Posteriormente va a tener un propósito, que es lo que nosotros queremos lograr. Se va a presentar el principio de aprendizaje dialógico, los materiales, y en la parte de comencemos, manos a la obra, y para finalizar es donde se concentrarán las sugerencias. Estas sugerencias de trabajo, no les quisimos denominar sugerencias didácticas específicamente, porque más bien es una práctica de conversatorio, de saber, de aprender y de informarnos un poquito más. Pero sí, estarán presentes las sugerencias dentro de las mismas guías, no vendrán inscritas en la guía de la sesión, es decir, con esto quiero aclarar lo siguiente. Cada sesión ordinaria tendrá una guía, que será una especie de guía genérica, es decir, vamos a hablar de los momentos. ¿Por qué no vienen las fichas? Porque no sería innecesario poner las 20 fichas con sus 20 contenidos para la selección de la que ustedes decidieron que sea para esa sesión ordinaria. Por tanto, será un documento alterno, ustedes podrán descargarlas, elegirlas e implementarlas. Gracias. También nos preguntan en qué fecha se trabajarán temas libres. Antes de las sesiones, ¿no? Las sesiones del Consejo Técnico, perdón, las sesiones del Consejo Técnico Ordinario, ¿se puede poner la siguiente presentación? Ahí. Se trabajarán en la fase ordinaria 1, 2, 4 y 6. Gracias. Nos preguntan cuál será la frecuencia para aplicar este seguimiento de acciones, si será mensual, trimestral, y si las fechas serán tentativas. El seguimiento de las acciones se sugiere que se realice al término de la acción o que se propongan tiempos establecidos, puede ser a mitad del ciclo escolar o al final, o depende obviamente de la naturaleza de la misma acción, cuándo se tendrá que evaluar, eso lo tiene que decidir el mismo colectivo. Así es, habrá acciones que no sea necesario poner durante todo un mes. Quizás es una acción que se va a realizar un día y entonces en ese día ya llegamos al cumplimiento, entonces en ese momento podríamos hacer el seguimiento. No es necesario decir, bueno, entonces me espero hasta que lleguemos a los 15 días para darle seguimiento a esa acción. No, si es inmediata, inmediatamente se puede realizar. Si dura un mes, en un mes. No todas las acciones tendrán el mismo lapso de duración. Gracias. Pues bueno, hemos llegado al final de esta sesión. Ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio de diálogo. Sus comentarios han sido muy enriquecedores. Muchas gracias a todos los participantes por habernos acompañado en esta sesión. Realizaremos un breve descanso de 5 minutos y continuamos. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Sonia Villaseñor. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Buenos días. Continuamos con nuestra sesión. En esta ocasión estaremos trabajando la octava sesión denominada Plan de Nueva Normalidad y Plan de Intervención. Mi nombre es Iria Castellanos y los estaré acompañando durante los siguientes minutos. Es para mí presentarles a los compañeros Miguel Ángel Figueroa Valdés, supervisor de la zona escolar número 149 estatal de educación primaria. Muchas gracias, maestra Silvia. La verdad que estoy muy contento de poder compartir el panel con usted, con el maestro Alejandro. Esta semana ha sido muy interesante, pero de grandes aprendizajes. Aprovecho también para saludar a los directivos que todavía nos sintonizan. Esperemos que permanezcan toda la sesión. Es un placer poder dialogar un poquito sobre el diseño de la octava sesión. Muchas gracias. Y Alejandro Sánchez Rodríguez, asesor técnico pedagógico de pensamiento matemático en la zona 21 de secundarias técnicas del subsistema federal.
¿Qué tal? Buenos días. También para mí es un placer y un orgullo estar aquí con todos ustedes y compartir algunas palabras en referencia a esta octava sesión. Muchas gracias. Y pues bueno, escuchamos el título de la presentación y pues nos genera mucho interés. No sé si nos quisieran ustedes compartir un poquito de la semblanza de la sesión 8. Sí, claro, sí. Mira, la sesión número 8 del Plan de Nueva Normalidad y Plan de Intervención tiene como fin, sobre todo el inicio de estos dos planes, ¿no? Lo que es el Plan para la Nueva Normalidad y el Plan de Intervención, en referencia sobre todo al regreso presencial a clases. También se pretende, dice, la integración de la Comisión de Salud, misma que forma parte del Plan de Nueva Normalidad. Muy bien, muchas gracias. A continuación, les vamos a presentar un breve video. Esperamos que sea de su agrado para continuar con los trabajos. Bien, pues, ¿qué es normal y qué no es normal, verdad, maestro? Sí, en referencia a este video, Siria, la idea es precisamente qué de lo que dentro de nuestra práctica como docentes era normal y ahora extrañamos, y qué dentro de lo que en este momento no es normal, ahora lo podemos ver como una oportunidad de aprendizaje. Muy bien. Y pues sí, fíjense, plan de intervención, protocolos. ¿Podrían platicarme un poquito respecto a los propósitos de la sesión? Claro que sí, Silvia. La sesión 8 persigue dos propósitos de suma trascendencia. El primero es diseñar el regreso seguro a las escuelas. Para ello se va a analizar el protocolo de acción ante la COVID-19 que pide el gobierno del estado de Jalisco para elaborar el plan de nueva normalidad. Y el segundo propósito sería diseñar un plan de intervención
educativa, en la que se van a retomar los aprendizajes sustantivos que se trabajaron el ciclo escolar pasado durante el periodo de confinamiento, con la posibilidad de poderlos retroalimentar. Cabe señalar que estos dos planes solamente se van a poner en marcha hasta que regresemos a clases presenciales. Muy bien, entonces, hasta que estemos en clases presenciales en esta sesión, vamos a abordar qué se haría en ese momento. Así es. Muy bien, muchas gracias. Y pues ahora platiquemos un poco del principio rector de aprendizaje dialógico. Cuéntenme, en este caso, ¿cuál es el que decidieron que era el ideal para trabajarse? De hecho, para esta sesión sí ya se están trabajando dos, y se está retomando uno que ya se abordó también durante una de las sesiones anteriores, que es el de aprender a transformarnos, el cual se da a través de un diálogo reflexivo profundo entre los participantes, entre el colectivo. Y bueno, dadas las circunstancias que estamos pasando por el confinamiento, la pandemia, ¿qué de todo esto, qué de todas estas experiencias nos van a permitir un aprendizaje profundo y nos llevan a una verdadera transformación? Muy bien, decías que son dos. Entonces, ¿cuál es el otro? Así es. El segundo principio recrea es el de pertenencia a la vida. No sé si recuerdan que este principio se agregó en la quinta sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar pasado, justo antes de que iniciara la pandemia de la COVID-19. Entonces, se agregó para propiciar una cultura del cuidado del ser y del planeta, con actividades cotidianas muy sencillas, como, por ejemplo, el uso del cubreboca ahora en esta nueva normalidad. Este principio de pertenencia a la vida, se va a vivenciar de manera más directa en la actividad número 4, cuando los colectivos escolares vayan a diseñar sus acciones para cuidar a los alumnos, a los padres de familia y a los maestros. Muchas gracias. Bien, entonces, ya sabemos cuáles son los propósitos. ¿Por qué no platicamos un poquito de los productos? ¿Qué se tiene pensado de productos en esta sesión? Seguro, mira, para esta sesión se tienen en plan, dos planes, porque es el plan de nueva normalidad y el plan de intervención educativa. En la actividad 1 precisamente se invita al colectivo a una lectura reflexiva acerca de lo que es la introducción a los propósitos, y se les sugiere esta tabla que ustedes pueden ver ahí, para rescatar los aspectos o puntos clave de cada uno de los productos que se van que se pretenden iniciar en esta sesión. Muy bien, y nos menciona que se pretenden iniciar. ¿Por qué? ¿En qué momento se terminaría? Una vez que se comience o que se determine ya el punto de regreso a clases, es cuando entonces ya estaremos en las condiciones y tendremos los elementos necesarios para terminar o finalizarlos. En este punto estamos en la parte de prevención, una posible incorporación a clases, con lo que hasta el momento de la información que tenemos. Muchas gracias. Entonces ya nos platicó también acerca de la actividad número 1. ¿Qué les parece si ahora me cuentan un poco de la actividad número 2? Sí, esta actividad inicia primeramente con dos reflexiones. La primera, cómo podemos ser garantes de la salud, y la segunda es los retos a los que nos enfrentamos con esta nueva normalidad cuando regresemos a clases presenciales. Después se sugiere analizar el protocolo de actuación ante la COVID-19. Se sugiere que se hagan 4 equipos, pero esto puede variar dependiendo la cantidad de compañeros que se tengan en el colectivo. Habrá escuelas que tengan un número reducido de personal, y entonces a lo mejor pueden cambiar los números de equipo a menor, o podrá haber escuelas como las secundarias que tienen un número muy grande de personal y tendrán que hacer mucho más equipos, tomando en cuenta los subtemas que aparecen en este protocolo. ¿Sí? La pandemia nos obliga a cambiar la manera de cómo nos relacionamos, y con ello evitar que la escuela se convierta en un peligro para la comunidad y crear un foco de infección. Por lo tanto, tenemos que llevar a cabo actividades extraordinarias que antes no se hacían. Por eso se habla de una nueva normalidad, porque ahora en esta nueva normalidad va a ser común el uso de cubrebocas, el estar separados de 1.5, el tener que poner filtros a la entrada de la escuela, etcétera, etcétera.
Es importante también resaltar que estos protocolos de actuación que pide el gobierno del estado de Jalisco se basan en recomendaciones de las autoridades de salud, por lo que los planteles escolares deberemos apegarnos estrictamente a sus medidas, ¿sí? El documento expone las directrices y las orientaciones para las funciones y deberes de los diferentes actores en diferentes momentos y en todos los ámbitos. ¿Y dónde podemos localizar este documento? Bien, en la guía aparece el link del portal de Secretaría, pero todavía no están subidos. Están en el proceso de autorización por las autoridades de salud. Nada más falta que le den el visto bueno y en cuanto lo tengan, seguramente aparecerán en el portal. Muchas gracias. Y continuando con las actividades, ¿me podrían platicar un poquito acerca de la actividad 3? Dice, instalemos la Comisión de Salud de nuestra escuela. ¿En qué consiste? Bien, la Comisión de Salud es parte de los consejos de participación social. Mira, la Comisión de Salud básicamente la integran de 3 tipos de actores, que es el dirigente de la escuela, que en este caso debe ser la directora o el director, madres, padres de familia o tutores, y también personal, maestros, docentes. ¿Cuántos? Y de cada uno. El director es uno, que es el que coordina. El personal docente deberán de ser 3, de preferencia electos durante precisamente periodo de CETEM, si es posible. Y 3 madres, padres o padres de familia o tutores por turno. Estoy hablando en referencia, por ejemplo, a las escuelas de doble turno. En el caso de primarias preescolar, es una comisión de escuela. De preferencia, hay que ir considerando ya en estos momentos la integración o contacto con padres de familia que así lo deseen y puedan integrarse a esta comisión de salud. Bien, muchas gracias. El formato que aquí se presenta en la guía es solo una sugerencia para que les ayude a agilizar y a integrar de una manera más rápida lo que es la comisión, pero igual es una sugerencia y el diagrama que ustedes ven es básicamente la organización de tal comisión. Sí, de hecho, bajo el mismo aparece una notita, ¿cierto? Sí. Una notita que dice, no, bueno, esta no es la constitución de un comité, simplemente es una forma de organizar. Muy bien. Así es. Y en la actividad 4, ¿qué me pueden platicar respecto a estas acciones que se tienen pensadas? Antes de iniciar con nuestro plan de nueva normalidad de nuestra escuela, tenemos que contestar a estos cuestionamientos. Es importantísimo el poder reflexionarlos en colectivo, el darse un tiempo para que podamos platicar y podamos dar respuesta a estos cuestionamientos y podernos hacer nuevos cuestionamientos sobre este tema. Estos planteamientos nos van a dar la pauta para adecuar las acciones que analizamos en el protocolo, en la actividad 2, para realizar la entrada, el trabajo en clases y la salida con todo el personal, con los niños, con los padres de familia, con los docentes y directivos. Podemos cambiar de... Todos los protocolos tienen que estar acordes a nuestras necesidades. Volvemos otra vez a los ejemplos de las escuelas. No van a enfrentar los mismos retos una escuela de organización unitaria que tiene pocos alumnos, que a lo mejor el comité de salud solamente son 3 integrantes, donde está incluido el docente, a enfrentarnos a los retos de una escuela de organización completa que tiene a lo mejor 1000 alumnos inscritos. Tampoco es igual, ni siquiera en el mismo edificio, en el mismo plantel, las escuelas del turno matutino o las escuelas del turno vespertino, simplemente porque son diferentes personas las que habitan. Por lo tanto, vuelvo a recalcar, los protocolos van a ser acordes a nuestra escuela, a nuestras necesidades y sobre todo van a ser únicos, que garanticen que todo el personal que asista a nuestra escuela vaya seguro a este regreso a clases y vuelvo a recalcar, a clases presenciales. Sí, es decir, cuando usted menciona que es único, se refiere a que, bueno, existe el protocolo del Estado y que cada escuela tendrá el suyo, pero eso no significa que sea un protocolo por escuela, sino que es una manera de operar el protocolo diferente en cada una de estas instituciones, ¿cierto? Así es, así es. Y en la actividad 5, ¿qué nos puede contar?
Sí, me permite, Silvia, antes Sí, también, adelante. y quisiera hacer una puntualización. En esta actividad 4 también nos sugiere que podamos llevar a cabo una socialización para que toda la comunidad educativa pueda conocer este plan de nueva normalidad y poderlo llevar a cabo. ¿Cuáles son las sugerencias que se pueden realizar para llevar a cabo esta comunicación? Pues pueden ser carteles informativos, puede ser a través de trípticos, pueden ser a través de lonas, puede ser a través de videos donde se muestre a un alumno cuáles son los procesos que se tiene que seguir, qué es lo que tiene que llevar, donde se vea claramente para que todo el mundo lo entienda y sepamos cómo tenemos que actuar ante esta nueva normalidad. Sí, claro, aspectos relacionados a cómo salen desde casa, ¿verdad? ¿Qué deben de hacer cuando salen de casa? ¿Qué van a hacer cuando lleguen a la escuela? Durante el proceso que estén ahí. Pues es un gran reto porque sí tenemos que pensar en todos los momentos de socialización dentro de un plantel. Y ahora sí, pregunta de la actividad 5. ¿Qué nos cuenta? Mira, pues de la pregunta de la actividad 5, básicamente es el preámbulo para el planteamiento del plan de intervención educativa. En se está invitando al colectivo a hacer una reflexión acerca de, por ejemplo, de cómo es que se consideró o se trabajó el alumno en este confinamiento. ¿Qué se puede conocer de manera, tanto el alumno de una forma emocional como de aprendizajes logrados? ¿Qué estrategias vamos a poder implementar o sugerir que se implementen en el regreso, en el retorno a clases presenciales? ¿Cómo vamos a enlazar, vincular todo lo que se ha estado haciendo en línea durante ya el ciclo pasado, durante probablemente este ciclo, hasta la incorporación presencial? ¿Cómo vamos a hacer todos esos enlaces y cómo vamos a abordar a los niños una vez que se incorporen, atendiendo obviamente a los protocolos? Y probablemente al atender estos protocolos implica que la atención a los alumnos no sea como la esperábamos o la teníamos antes. Precisamente por eso es una nueva normalidad. Se va a actuar de una manera normal, pero distinta. Fíjense, veo aquí una pregunta que habla acerca de cómo reconocer los aprendizajes, cómo diagnosticarlos cuando los niños estuvieron desde casa. Yo creo que sí es un reto importante que las escuelas tendrán que ir preparando para el momento en el que regresen a clases presenciales. Muy bien. Y entonces, la actividad 6, diseñemos el plan de intervención educativa de nuestra escuela. ¿En qué va a consistir? Es continuidad de lo que nos acaba de explicar el maestro Alejandro, y en este punto vamos a suponer que el colectivo ya se puso de acuerdo, ya organizó su propuesta y puede presentar a lo mejor un formato como el que se muestra al lado izquierdo, que nada más tiene los elementos indispensables a trabajar, y el colectivo puede definir, colocar otros elementos que para ellos también son indispensables. Cualquiera de los dos formatos va a depender, reitero, de cómo se organicen en el colectivo. Aquí es bueno recalcar que por ahí andan circulando ya a lo mejor algunos formatos. Hay que esperarnos o los podemos presentar como un ejemplo y ya en colectivo definimos y decidimos cómo va a quedar nuestra propuesta. Lo que no debe dejar fuera esta propuesta es que se tienen que retomar los aprendizajes sustantivos, tiene que haber un rubro para ellos, tenemos que colocar las actividades o las acciones que vamos a utilizar para retroalimentar esos aprendizajes sustantivos. Les tenemos que colocar una fecha en la primera, en la segunda o en la tercera semana, y también tenemos que colocar la forma en cómo se van a medir los avances, es decir, la evaluación. Cabe rescatar que también en la actividad 6 aparece un link para que puedan, si no los tienen todavía, descargar los aprendizajes sustantivos para la vida. ¿Sí? Muy bien. Que son los mismos que desde finales del ciclo escolar se propusieron ya. Así es. Voy a hacer una aclaración también aquí. Este plan de intervención educativa se llevará a cabo solamente de forma presencial, ¿sí? ¿A qué nos podemos enfrentar ahorita en el inicio del ciclo escolar? Que no iniciemos con clases presenciales, que entonces que tengamos, supongo yo, que trabajar a distancia o en línea. Por lo tanto, no solamente vamos a retomar los aprendizajes sustantivos del ciclo escolar pasado, sino también los de este ciclo que llevemos trabajando a distancia. Porque, reitero, este plan de intervención educativa solamente se va a poner en funcionalidad cuando regresemos a clase y podemos tener interacción directa con
con nuestros alumnos. Correcto, muchas gracias. Maestro, ¿nos quiere comentar algo? Sí, una manera de enriquecer lo que ya comentó Miguel y de cómo plantear estrategias, sobre todo para retomar los aprendizajes sustantivos en y para la vida del siglo pasado y de lo que se alcanza a ver o se esté viendo en línea, es precisamente esta lectura una sugerencia de cómo se puede considerar estas tres premisas, lo que es planear, evaluar y adaptar. Planear desde un aspecto también donde se consideren las situaciones de esparcimiento y de convivencia dentro, obviamente, y ese es el reto que tenemos todos los docentes, dentro de lo que sería la atención a los protocolos. O sea, cómo promover, por ejemplo, las artes. Por ejemplo, baile, danza, pintura, educación física, etcétera, pero atendiendo los protocolos. Entonces, eso implica, todas estas consideraciones son las que implican postear o colocar en lo que sería el plan de intervención educativa. Evaluar. Sabemos que durante el confinamiento los alumnos trabajan de manera distinta y su manera de abordar las actividades es distinta. ¿Qué vamos a evaluar? Esa es la pregunta clave. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Los aprendizajes sustantivos que reflejen nada más hasta que lleguen o también lo que hicieron durante el confinamiento o trabajo a distancia? También la otra parte de adaptar. ¿Qué es lo que vamos a adaptar? Es claro también que los niños, nuestros niños, niñas y adolescentes olvidaron habilidades, olvidaron aprendizajes. Entonces hay que adaptar nuestras clases, nuestras propuestas para esta nueva transición, porque realmente es una transición fuerte, porque todavía no sabemos exactamente cómo van a ser los escenarios en cada una de las escuelas. Ojalá pudiéramos tener una fotografía, un ideal de cómo va a ser el inicio en cada una de las escuelas del estado, pero sabemos que no es posible porque todas tienen contextos distintos, todos tienen personal distinto, cantidades de alumnos, cuestiones sociales, económicas, e incluso de cuestiones de comunicación de servicios. Entonces, tenemos que garantizar ciertos aspectos que vienen en los protocolos para que se dé inicio a esto. Entonces, la lectura, insisto, solamente es una sugerencia de lo que podemos considerar a la hora de estar elaborando las estrategias para el plan de intervención. Muy bien, y una muy buena sugerencia, porque ¿cuántas veces cuando nosotros estamos planeando dejamos la evaluación como parte de lo último y realmente tenemos que tener presente desde un inicio qué se va a evaluar para poder planear, ¿cierto? Cierto, sobre todo la parte de donde no hubo un contacto directo con el niño, porque no es lo mismo estar en una interacción asíncrona donde se envían, se dan las instrucciones, se regresan, se retroalimentan, a donde hay una interacción en vivo y donde te puedes dar cuenta no solamente de una cuestión de contenidos o académica, sino también una cuestión emocional del chavo, si lo ves más retraído, si lo ves, o incluso nos puede dar el caso de que haya ausentismo, de que los niños no se presenten a clases, aunque ya sea el momento. ¿Por qué? Pues por cuestiones de la familia, pues cuestiones de la comunidad, no sabemos, pero es predecible incluso una posible ausentismo e incluso deserción. Claro, muy bien. Entonces, continuaríamos con otra parte que se menciona en la guía, que son algunas propuestas de métodos de enseñanza. ¿Nos quisieran ampliar la información respecto a esto? Seguimos con la pregunta en el sentido de cómo debe cambiar. Entonces también la metodología tiene que cambiar. ¿Qué es lo que sucedió después del confinamiento cuando empezamos a trabajar en línea con nuestros alumnos? Nos dimos cuenta que los docentes estaban ocupados mañana, tarde, noche y madrugada. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hicimos hacer lo mismo que hacíamos en las aulas, viendo las actividades por materia desglosada y tratando de abarcar los aprendizajes esperados que marcan los planes y programas. Hicimos un alto y dijimos, no podemos trabajar de esa manera porque no habrá ningún docente que nos pueda soportar, ¿no? Entonces, los aprendizajes esperados se unieron en los aprendizajes sustantivos para la vida y a partir de ahí ya pudimos planear nuestras actividades de manera conjunta, es decir,
materias, temas, se unificaron para llevarlos a cabo en un trabajo más amigable, por así decirlo, y abarcar muchas áreas al mismo tiempo. Estas metodologías de enseñanza que se están mostrando hacen lo mismo, es el aprendizaje basado en proyectos, que es el que creo que más conocemos de antemano, el aprendizaje basado en retos, que se refiere a darles a los alumnos ciertos desafíos que poco a poco van a ir subiendo de nivel conforme van avanzando. El aprendizaje basado en problemas creo que también ya lo hemos manejado bastante, y tenemos algo que para mí podría ser también nuevo, el aula invertida, es decir, lo que empezamos a intentar hacer después del confinamiento. Las actividades que los alumnos hacían dentro de las escuelas, ahora las tienen que hacer en casa, y las actividades que hacían en casa, ahora las tienen que hacer en la escuela, como por ejemplo realizar algunas tareas sencillas, o que el docente pueda retroalimentar las actividades que están haciendo en casa. Seguimos con el aprendizaje basado en el pensamiento. Va pegado a poder propiciar a los alumnos habilidades de pensamiento crítico y reflexivo, y tiene que ver con todo esto de la metacognición. Y por último, la gamificación, que es llevar a cabo la educación a través de juegos interactivos. Muy bien. Y pasamos al momento 4 de nuestra guía, evaluamos nuestros aprendizajes, y me parecería muy interesante si nos platican cómo está planteado este elemento en esta guía. Sí, si me permites, nada más para enriquecer claro, la participación de Miguel en la sección de lo que fue los aprendizajes sustantivos para la vida y la manera de organizar, sobre todo, hacer una nota aquí en la cuestión del trabajo multidisciplinario entre docentes y distintas asignaturas que puede darse en el caso, por ejemplo, de secundarias, donde se está promoviendo que al ser proyectos transversales, se pueda haber una interacción entre los distintos maestros que le dan clases o comparten clases al mismo grupo. Es decir, por ejemplo, el de matemáticas, el de español y el de geografía, por ejemplo, que puedan ponerse de acuerdo e integrar un solo proyecto integrado transversal que les permita asignarle una actividad al chico, pero también permite evaluar distintos aprendizajes, contenidos de las asignaturas. Eso, como mencionaba Miguel, nos podría ayudar a reducir la carga de trabajo a distancia, y además brindar una mejor atención y retroalimentación a los chavos, a nuestros chicos. Muy bien, muchas gracias. Bien. Y en referencia ya a la evaluación de los aprendizajes en esta sesión, pues se invita al colectivo nuevamente a un ejercicio de metacognición, donde nos pregunta qué de todo lo que hemos estado innovando en este periodo nos está permitiendo transformarnos para poder brindar o tener un exitoso retorno a clases presenciales. Vuelvo a enfatizar, presenciales, y cómo las acciones realizadas en esta sesión favorecen al desarrollo del principio recrea que mencionaba Miguel de pertenencia a la vida. Son un ejercicio, y bueno, básicamente eso es el contenido general de la guía. Y bueno, insisto, son 2 productos, plan para la nueva normalidad y plan de intervención educativa, ambos para el retorno presencial a clases. Y qué bueno que hacen hincapié en eso, solo para cuando regresemos a clases presenciales, porque ya en la sesión 10 estaremos platicando ampliamente de cómo sería en caso de que sea regresar a clases, pero de manera virtual, ¿cierto? Miren, me hicieron llegar algunas preguntitas, si les parece las planteamos y a ver si podemos darle respuesta. Pregunta 1. ¿El plan de intervención educativa sustituye a la planeación? No la sustituye, como bien ya lo acabas de mencionar. En la sesión 10 se va a hablar de la cuestión de la planeación. Este plan de intervención educativa es para los primeros días de clases presenciales, alrededor de unas 3 semanas de trabajo. Son para retomar, vuelvo a repetir, los aprendizajes sustantivos para la vida que se vieron en el tercer periodo, en caso de iniciar, por así decirlo, en septiembre, las clases presenciales. Habrá, por ejemplo, alumnos que no tuvieron contacto con estos aprendizajes sustantivos, y es por eso que se tienen que retomar, para que les demos la oportunidad a estos alumnos que no vivieron el trabajo a distancia
de vivirlo de manera presencial, pero tenemos que hacerlo de manera diferente para que los alumnos que se llevaron a cabo las actividades puedan consolidar estos aprendizajes sustantivos. Podríamos decir entonces que no, porque al final este plan es un macro de lo que haríamos. Y de todas maneras se seguirá planeando aquellas acciones, pues en el día en que se van a llevar a cabo, qué evidencias van a recoger de ello, cómo se va a evaluar, ¿cierto? ¿Bien? ¿Algo más que quieran tener información? Y en referencia precisamente a eso de la planeación, ciertamente no lo sustituye, pero forma parte de, como bien lo dices, sobre todo considerar que no tenemos una precisión del día en que se retorna a clases. Por eso desde ahorita estoy considerando las estrategias, o sea, cómo le voy a hacer cuando el día que me digan, ¿sabes qué? En una semana ya se retorna a clases. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a preparar todo eso? Eso implica que nos centremos más bien en la forma de que lo vamos a hacer y no tanto en los contenidos de esos diagnósticos, sino cómo lo voy a hacer, qué tendré que hacer, qué tendré que preparar, qué personal voy a contar, qué recursos voy a requerir, etc. Por ese lado está enfocado sobre todo lo que es el plan de intervención. ¿Cómo voy a hacer para ponerme de acuerdo con el colectivo y que ellos a su vez tengan sus diagnósticos y pongan en marcha, adapten, etcétera, ¿no? Precisamente es eso, el ver cómo podemos estar, no tanto centrarnos en precisiones de contenidos o de aprendizajes. Sí, eso será después, porque como bien dice, en el momento en que nos integremos tendremos que revisar qué es lo que hemos hecho. ¿Hasta dónde vamos? Muy bien. Otra pregunta. ¿Hay un formato para el plan de intervención educativa ya que lo hayan mandado desde la estructura para todos los docentes? No, no hay ningún formato específico que se esté enviando. Lo ideal es que los colectivos lo diseñen y se pongan de acuerdo. Igual pueden retomar los ejemplos que se mostraron en las diapositivas, y creo que ese tema sí lo comentamos y lo abordamos. Solamente hacer la aclaración, tiene que tener por lo menos esos 4 elementos indispensables, que son los aprendizajes sustantivos que se van a trabajar, las actividades para retroalimentarlos, las fechas, es decir, los tiempos en que se van a trabajar esas actividades y la forma en cómo vamos a evaluar. Sí, porque es posible que sean 3 semanas, pero también puede ser que el colectivo determine que se necesita un poco más o que sea un poco menos, ¿es cierto? Así es. Muy bien. Y otra pregunta, ¿cada docente deberá realizar el plan de intervención? El plan de intervención es una realización en colectivo, es una realización del conjunto, porque como hemos estado mencionando a través de toda esta sesión, el plan de intervención consiste en verificar o ver cómo vienen o cómo están llegando nuestros chicos después del confinamiento. Por lo tanto, no es una actividad aislada de cada docente, sino es el conjunto, el total de la situación que se está dando. Ciertamente, tal vez en primarias, en preescolar, pareciera que el plan lo puede estar elaborando pues, docente por la naturaleza de una organización de primaria o de preescolar. Sin embargo, en secundarias donde se atiende, un grupo puede ser atendido por más de un maestro, entonces implica el ponerse de acuerdo entre varios maestros para reforzar las actividades que todos hacemos y potencializar ese plan y sea efectivo. Muy bien. Checo otra pregunta más. ¿Cómo serán atendidos los alumnos de los docentes que sean parte del grupo vulnerable? Están dentro de una de las preguntas, no sé si pueden regresar un poco a la presentación. ¿Alguno de ustedes quiere participar? Todavía no, un poquito más. Ahí. Adelante. Bien. Bueno, si me permiten, y creo que también ahorita, los grupos vulnerables de docentes, tengo entendido que alrededor tienen un 20% de estadística aproximada. Eso, recordemos que eso no generaría las condiciones probablemente en alguna escuela para retornar clases. Y si aún así se retorna, entonces el colectivo tendrá que precisamente subsanar ese hueco que está dejando ese docente para una atención, puede ser híbrida, donde algunos docentes estén dando el apoyo presencial, pero el docente vulnerable trabaje desde casa,
atendiendo a través de las plataformas, proveyendo de actividades, de retroalimentación, y sea pues un trabajo ahora sí que colegiado entre los que sí están asistiendo, los que sí podrían estar y los que no. Pero, insisto, eso va a depender mucho del colectivo de la escuela, porque se tiene que valorar si es posible la atención de todos los chavos, de todos los alumnos. ¿Por qué? Es también una situación de riesgo llevar a los alumnos y no van a ser atendidos, ¿no? Pues, claro que sí. Muy bien. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. No es un trabajo sencillo. Ustedes diseñaron las actividades y aparte vinieron a presentar esta sesión, a explicarnos un poquito. Esperamos que a todos los participantes les haya servido la información, les haya quedado más claro. En este momento despido a mis compañeros y ahorita en 5 minutitos regresamos porque hay algunas preguntas respecto a las sesiones anteriores que sería bueno puntualizar. Muchas gracias y ahorita nos volvemos a ver. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. En esta ocasión únicamente regresamos porque solicitamos los participantes que si podríamos ampliar la información respecto a las fichas de CTEK. Las fichas de Consejo Técnico y de Comunidades de Aprendizaje ENI para la Vida tienen la intención de apoyar en la formación de los docentes que van a ser, digamos que al identificar en el diagnóstico alguna necesidad, pues puedan ubicarse ahí. ¿En qué consistirán? Es un diseño que se les va a entregar previamente a la sesión número 1 de Consejo Técnico en la fase ordinaria, donde ustedes ya van a poder revisar todo su contenido. Me gustaría precisar lo que nos dijimos en el momento de la explicación. Si a lo largo del ciclo escolar vemos que algunas de las que seleccionamos en las primeras sesiones de fase intensiva ya no nos van a ser útiles, con toda seguridad ustedes podrán cambiarla, modificarla, adecuarla, o inclusive si ustedes consideran que hay alguna temática que no ha sido abordada en ellas, en estos contenidos, pueden diseñar las propias. Como les decía, será una herramienta y nuestro eje operativo es el Programa Escolar de Mejora Continua. Es decir, nosotros tenemos un eje metodológico que es el aprendizaje dialógico, un eje operativo que es el Programa Escolar de Mejora Continua y un horizonte que es la autonomía responsable. Estas fichas ayudan a vincular todo. Se hacen a través de una metodología de aprendizaje dialógico, se inscriben para sistematizarlo en el Programa Escolar de Mejora Continua y nos ayudan a llegar a nuestro horizonte, que es la autonomía responsable. Por el día de hoy, esto es todo. Agradecemos mucho el favor de su atención. Les recordamos que somos docentes, trabajando para docentes, que nos ponemos nerviosos y que no siempre tenemos la facilidad de palabra que quisiéramos para poder aclarar todas las dudas. Agradecemos que hayan estado imprimiendo en este formulario algunos de los cuestionamientos. Intentamos darle claridad a todos. Si en algo queda todavía la necesidad de puntualizar, nos gustaría que para el día de mañana continúen con esto. Entonces nos vemos en la siguiente sesión. El día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, atenderemos la guía 9, pero comenzaremos con la guía 9, en específico la que se refiere a educación inicial, ya que se diseñó por las características de la misma, una en específico. Posteriormente se trabajará la guía 9, pero ya que será para preescolar, primaria y secundaria, y terminaremos con la sesión 10, que también habrá una participación de educación inicial, en donde nos comentarán un poco acerca de qué ajuste se realizará en ella. Insisto, agradecemos el favor de su atención y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.